explosivos, todos los 7 delitos y los 74 años que pedían para mis dos Y hermanos que Antonio, Héctor y yo. por una actuación bastante. Mi convicción, mi política es esta, tener que trabajar por nuestros desaparecidos, por los derechos. Mi convicción, mi política es esta, tener que trabajar por nuestros desaparecidos, por los derechos. Explosivos, todos los 7 delitos y los 74 años que pedían para mis dos hermanos Antonio, Héctor Y que por una actuación bastante. Alejandro Cerezo, por favor. Sí, de hecho, su actual fiscal, Higuera Bernal, fue quien integra nuestra averiguación previa y nos pone todos los delitos en el 2001, ¿no? Cuando él fue el que integró como Ministerio Público, como fiscal, el delito de delincuencia organizada, terrorismo, daño a propiedad ajena, posesión de armas y uso exclusivo del ejército, explosivos, todos los 7 delitos y los 74 años que pedían para mis dos hermanos Antonio, Héctor y yo, y para los coacusados fue de la mano de Higuera Bernal, ¿no? Entonces, lo que aquí ya no es novedad es que muchos gobernantes de Morena están utilizando el reciclaje de personajes como Higuera Bernal, están utilizando el reciclaje como de Ardelio Vargas, de Rutilio Escandón, del fiscal que de Chiapas que se lanzó también como candidato, que era Abarca y que era un conocido torturador de personas y denunciado por múltiples torturas. Entonces, aquí efectivamente pareciera y es real que en algunos estados no hay un cambio, pero tampoco podemos generalizar la realidad del país por el pedazo que nos toca vivir, ¿no? Porque efectivamente en algunos estados está la dinámica así, en otros no tanto, en otros está más, depende en qué zona del estado, depende a qué movimiento social estén enfrentando, ¿no? Es decir, lo interesante de hasta donde yo sé del marxismo es que el punto de partida es la realidad concreta, ¿no? Los hechos. El fuerte es qué hechos nos indican que este gobierno es igual que el anterior, o es peor, o menos peor. Incluso en el modelo económico, la gran contradicción, ya diría Mao cuando explica la unidad y lucha de contrarios, lo explica muy didácticamente, ¿no? Tenemos aquí la contradicción que mientras el gobierno federal impulsa y continúa políticas neoliberales, en otros espacios trata de detener la voracidad de la política neoliberal, ¿no? Y esa es la gran contradicción que está viviendo el gobierno actual. Obviamente, ¿quién va a ganar? Pues la burguesía, eso lo sabemos, pero eso lo sabemos como una ley general abstracta, pero hay que darle nombre, cuerpo. ¿Quiénes son esos burgueses que fueron los beneficiarios del neoliberalismo y que ahora también son beneficiarios de lo que se dice que no es neoliberalismo, pero que sabemos que tiene muchos tintes y muchas cosas de neoliberalismo? Baste, por ejemplo, la política laboral, ¿no? Si bien es cierto, fue un avance a la modificación de la ley federal del trabajo, la mayoría de las instancias federales y estatales trabajan mediante el outsourcing. Y el outsourcing es una de las formas más viles de explotación de la gente. Aquí en la Ciudad de México, todos los ancianos que trabajan en el metro de la Ciudad de México, que no tienen seguridad social y que trabajan bajo la figura de outsourcing. El personal de limpieza que trabaja en la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que también trabaja vía outsourcing, ¿no? Entonces, ¿hay cosas que han cambiado? Claro, pero hay cosas que continúan. Incluso la contrainsurgencia depende de cada estado, ¿no? Y de cada movimiento social como le va en la feria, digámoslo así, ¿no? Para Hidalgo la contrainsurgencia sigue estando plena, inteligencia militar sigue introduciendo civiles para recopilar información, ¿no? El caso de la UPA 28 no se diga, también ahí hay mucho papel de contrainsurgencia contra la UPA 28, ¿no? Entonces, depende de cada estado y cada autor van aplicando cierta política, ¿no? O sea, no es tabula rasa, ¿no? Y eso, pues quiere decir que ellos no son tontos,
¿no? Los que somos tontos somos nosotros, ¿no? Que ante esa realidad, pues, no nos organizamos aún más, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos, porque no tengo ciertas capacidades, por lo que sea. Pero el hecho es que estamos en un momento en que el movimiento social y político y de derechos humanos tiene que crecer numéricamente, no solamente cualitativamente, numéricamente, porque si no, ¿qué alternativa le estamos brindando al pueblo desde nuestros proyectos? Si su esperanza mal hecha, mal creída como fuera, si su esperanza era el señor Cabecita de Algodón y resultó que no, ¿qué esperanza le vamos a dotar a nosotros como movimientos a todo ese gran sector de población? Y estamos hablando de millones de gentes, ¿no? Entonces, sí, no, el reto para las organizaciones sociales, políticas, derechos humanos, es muy grande en el sentido organizativo, en la creatividad que tenemos que desarrollar como organización, en pasar del trabajo artesanal a un trabajo de los profesionales, ¿no? Diría el Calvito con Piochita que triunfó la Revolución Soviética, ¿no? O sea, todos esos clásicos hay que recordarlos porque en realidad mucha gente ya no los lee o los lee pero no logra entender cómo aplicarlos a la realidad mexicana, ¿no? Cómo generar organización desde esos principios generales organizativos a la realidad mexicana, ¿no? Con un campesinado ladino, con un indígena ladino, con una ciudad también súper bombardeada por los medios de comunicación donde en los barrios pues la gente ya está en la mentalidad pequeño burguesa y alguna en la mentalidad lumpenproletaria, ¿no? Y aún con esa gente tenemos que organizarla, porque no podemos decir, ay, que este es malo, es feo y ya no me gusta, ya no lo voy a organizar. Pues, ¿qué diría Lenin? Pues allá al sindicato de oposición hay que ir, ¿no? Y hay que repartir nuestra propaganda, ¿no? Y hay que ganarnos a sus masas, ¿no? Entonces, eso es lo complicado y en este momento histórico, pues lo complicado porque mucha gente nos guste o no, estemos de acuerdo o no, berriemos, lloremos, le peguemos a la pared, pues siguen creyendo en el cabecita de algodón, ¿no? Ya dejen el proyecto Morena, sino en el cabecita de algodón. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que ser inteligentes, pues para la concientización de la gente de cómo es que la burguesía, Slim, Salinas Pliego, que antes le decían que eran los ratas, los beneficiarios del neoliberalismo, siguen siendo los beneficiarios actuales económicamente de todo lo que está pasando con sus proyectos y megaproyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas que los que eran beneficiarios y denunciados en ese momento son los que están ahorita, ¿no? Entonces, eso es difícil porque a la gente hay que darle claridad. Creo que es también nuestro papel brindarle datos, hechos duros, cifras, para que la misma gente no se sorprenda cuando sucedan las cosas. Pero más que no se sorprenda, no se frustre y deje de participar políticamente. ¿Fue un avance en la participación política los millones de votos? Sí, pero no bastan. Ahora, ¿cómo le hacemos a hacer ver a la gente que no bastan votar por alguien? Que si no estás organizado para ejercer tus derechos, pues te atropellan y te seguirán atropellando para siempre, ¿no? Entonces, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Entonces, este 10 de diciembre hay que recordar que los derechos humanos son producto de la lucha de los pueblos. Nadie se los dio por ser bonitos, ¿no? La declaración es producto de una guerra mundial que ganó la Unión Soviética y que pusieron su bandera ahí en el Bundestag de Berlín, ¿no? Marvel no fue la que ganó la Segunda Guerra Mundial, fue la Unión Soviética, ¿no? Y que si hay declaración de derechos humanos es por ese polo que se había socialista que equilibraba en el mundo, ¿no? Y los de ESCA y los derechos civiles y políticos y los de última generación de solidaridad con los pueblos, de autodeterminación, son productos de la lucha social también, ¿no? Entonces no olvidemos que nadie nos ha regalado eso, sino que ha sido a través de nuestros muertos, nuestros desaparecidos forzados, nuestros presos, que han seguido ganando espacios el tema de derechos humanos. Pero también no podemos dejar de lado el tema organizativo, político, que le brinde claridad de hacia dónde queremos ir al pueblo mexicano.
Esa sería mi participación. Bastante amplia, compañero Alejandro. Antes de darle la voz a la compañera, nuestra hermana María Luisa, felicitar por sus 20 años al Comité Cerezo México. Acaban de celebrar su aniversario junto con ACUDE, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, que como bien dicen es el transporte, es la ambulancia, le dicen ellos, del rescate, y cómo olvidar el papel tan destacado en sus primeras actuaciones en Jalisco, cuando las represiones aquellas cuando el gobierno de Vicente Fox, su participación en Atenco, que lograron introducir compañeros en Almoloya y evidenciar las violaciones, no solamente de derechos humanos, las violaciones físicas que sufrieron las compañeras de Atenco, lo que pasó en Oaxaca, en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y muchas otras acciones, entre ellas talleres, cursos, documentación, mucho trabajo en estos 20 años, por los cuales abrazamos a los compañeros de ACUDE y de el Comité Cerezo México. María Luisa, por favor, tu audio. Muchas gracias. Pues yo sí, en lo particular, personal, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que señala Alejandro. Es algo bien importante, ¿no? Dicen, de repente cada quien habla como le va en la feria, pero la realidad es que yo les voy a decir, yo voté por Andrés Manuel y no porque esperara de él un milagro, porque sabía que 6 años no serían suficientes para que se diera un cambio como lo necesitamos, un mínimo cambio. Lo sabíamos que era remar contra corriente, dijera él, todo los fifís y demás que no son pocos, ¿no? Y que es mucho el control que tienen. También les voy a decir que yo creyendo en ese, no creyendo porque ya no soy creyente, ¿no? Pero teniendo que involucrarnos, organizarnos, como bien dice Alejandro, también participé en el equipo de la defensa del voto de Morena en Puebla, sin un peso. Yo no estoy afiliada a ningún partido político, no necesito hacer eso para poder trabajar, ¿no? Y aportar mi granito de arena. ¿Me arrepiento? No, porque en ese momento yo estaba convencida de que esa era mi decisión y que era la correcta. Yo no me arrepiento, yo no fallé. Falló quien no está cumpliendo con su deber. Falló quien no está cumpliendo y quien sigue pisoteando los derechos humanos de las personas. Que el gobierno federal no designó de manera directa, legalmente, al fiscal general Gilberto Higuera, claro que no lo nombró él, pero dio la línea. Sabíamos, aquí en Puebla nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de un fiscal, pero no hicimos absolutamente nada para defender que no nos lo volvieran a imponer. Solo fuimos nosotros, los del colectivo, las madres, padres de personas desaparecidas en este estado, quienes nos manifestamos en ese congreso, quienes lo hicimos por escrito, quienes pretendieron usar la fuerza pública para desalojarme cuando les grité que eran firmones y agachones y que eran una afrenta para la Cuarta Transformación, porque todos los de Morena votaron por ese señor. Y nadie hizo nada. Y entonces, si yo estoy haciendo mi trabajo, yo no me voy a ofender porque alguien diga que los diputados en Puebla, los de Morena y todos los que salieron abanderados con Morena y que hoy han traicionado al pueblo, yo los voy a defender. No se puede defender lo indefendible, ¿sí? Ahora bien, ese señor Higuera Bernal lo puso el Congreso, lo nombró el Congreso. Sabemos que la legislatura pasada fue totalmente títere del Ejecutivo de este estado, que nombraron a Higuera Bernal porque así lo dijo el titiritero. Y al titiritero se lo pidió, le dio la línea, le pidió el favor a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y es parte del gobierno federal. Yo no digo que sea Andrés Manuel quien lo designó, quien dio la línea, pero sí fue Alejandro Gertz Manero. Alejandro Gertz Manero fue quien propuso la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, un retroceso para las víctimas, un retroceso que ha costado mucha lucha a muchas madres, a muchas activistas buscadoras de desaparecidos y que también han sido perseguidas y que también han sido asesinadas.
¿sí? Entonces, no podemos negar la realidad, podemos pretender tapar el sol con un dedo. ¿Y qué necesitamos de esto? Organizarnos. Ahorita, por ejemplo, con todo el descaro se está aprobando el derecho del alumbrado público para que nos lo carguen, sigan cargando a los ciudadanos. ¿Y qué estamos haciendo? Nada, solo quejándonos desde aquí. Algo tenemos que hacer. Recordemos que el gobernador, que los diputados son servidores públicos, son empleados del pueblo y le tenemos miedo a los empleados. O sea, ¿qué patrón le tiene miedo a sus empleados? Carlos Slim permite que sean los trabajadores los que digan y tomen las decisiones en su empresa. Claro que no. ¿Por qué entonces los ciudadanos permitimos que los servidores públicos, que nuestros empleados se nos trepen a las barbas y nos pisoteen? Yo creo que tenemos que accionar, hacer algo contundente, más que quejarnos en estas mesas, más que defender lo indefendible, más que querer negar la realidad porque pues, nos duele, porque tenemos un corazón que coordina o compagina con un color político. Yo no voy por ahí. Mi convicción, mi política es esta, tener que trabajar por nuestros desaparecidos, por los derechos humanos de todas las personas. No debemos seguir permitiendo, no debemos seguir mendigando que se nos respeten nuestros derechos humanos. Y concuerdo totalmente con Alejandro. Muchas gracias, Alejandro, y felicidades por toda esa lucha que ustedes llevan delante de nosotros. Y agradezco hoy, principalmente, rindo mi honor a todas aquellas personas que me llevan años, aquellas mujeres que murieron, que fueron quemadas en las fábricas, aquellas que fueron asesinadas, que fueron perseguidas, que me llevan muchos años de lucha, que han muerto buscando a sus hijos desaparecidos. Y que efectivamente este gobierno no desapareció a mi hijo, pero le está dando continuidad a la desaparición de mi hijo, porque no está atendiendo su responsabilidad como debe. Sí, entonces, recordemos que la sociedad tenemos que estar organizada. No somos enemigos los luchadores, no somos enemigos las víctimas. Tenemos un enemigo en común y es el sistema, y es el Estado, y es el gobierno de este Estado y de cada Estado donde nos encontremos nosotros. Yo aquí estoy, sigo buscando a los míos, enfrentándome a las instituciones. Aquí estoy, porque yo sí soy de la convicción que me queda por luchar mi dignidad y defenderla hasta lo último, hasta mi último aliento. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera María Luisa, y efectivamente, no siendo un programa convocado en términos de criticar a un gobernador en particular, ha resultado que hay una crítica por una actuación bastante deleznable en tema, no solamente de derechos humanos. Y el compañero Eloy, por ejemplo, no es el único damnificado, o quienes han mencionado. Uno de los primeros damnificados es un luchador, el más grande luchador de los derechos humanos del país, un poblano, a quien se pusiera su nombre a una de las principales avenidas de la ciudad. Y fue el gobierno del Estado, utilizando una fracción del Cabildo, lo impidió. Nosotros propusimos, junto con varias organizaciones de la sociedad civil, imponer el nombre de Gilberto Bosques Saldívar al Boulevard Norte. Y una comisión regenteada desde arriba, igual que con los diputados, por el gobierno del Estado, para no darle lustre a la presidenta municipal que salió, para que no se pudiera vestir con esas glorias, paró esa iniciativa. No porque Gilberto Bosques lo desmerezca. Gilberto Bosques fue borrado de la historia de Puebla, primero por Ávila Camacho, de quien fue su competidor, y después por Díaz Ordaz, a quien despreció. Y nuevamente es damnificado ahora por Barbosa. Entonces, bueno,